poder entender de qué se trata la alerta para poder tomar la acción en el campo una vez que la alerta se declara. En esta etapa lo que se reconoce es que en las primeras 24 a 48 horas, por las condiciones de los procesos de inundación, las poblaciones quedan aisladas. Entonces, cada una de ellas tiene que estar atenta y tiene que saber qué es lo que tiene que hacer. O sea, tienen que estar, como dice el cuarto paso ahí, en capacidad de actuar ante la información que han recibido del pronóstico y saber exactamente qué tienen que hacer. Si dirigirse a un albergue, si quedarse en su casa. O sea, esa capacidad instalada no puede venir desde la comisión o desde el gobierno central. Tiene que estar en manos de la comunidad. Entonces, este es el sistema que se planteó para la cuenca del río Sarapiquí y vamos a ver, si hubiera que ponerle una nota en las 2 veces que ha operado, desde que está implantado, yo le pondría como un 8. Básicamente porque nunca ha faltado, como dice la sabiduría popular en Costa Rica, nunca falta un borracho en una vela. Lo que quiere decir que hay gente que aunque se le da el pronóstico, decide no salir de su casa porque tiene miedo, porque dice que no va a suceder nunca nada, y entonces digamos que nos echan a perder la estadística. Pero realmente ha funcionado bastante bien. Ahora, para que entendamos el proceso que se llevó a cabo, aquí me voy a permitir también aclarar un par de cosas, porque esta cuenca tiene unas particularidades con los nombres. Esto que está acá es la cuenca del río Sarapiquí, una parte, la parte alta y media de la cuenca, que nace cerca del volcán Poás, que está por acá. Y este nombre de Sarapiquí lo lleva hasta la confluencia con el río San Juan. Ahora, como vamos a ver ahora en unas pocas diapositivas más adelante, hacia el este está la cuenca del río Puerto Viejo, que se junta allá en aquel punto de la esquina superior derecha, y hacia aguas abajo de esa confluencia el río se sigue llamando Sarapiquí. Pero justo aguas abajo de la confluencia hay una comunidad que se llama Puerto Viejo. Entonces ustedes van a ver ahí la comunidad de Puerto Viejo, el río Sarapiquí, o sea, como que tiende a generar confusión. Y un poco más hacia el este está el río más grande de este sistema, que es el río Sucio. Debe su nombre a que nace en las faldas del volcán Irazú y arrastra mucho óxido de hierro, entonces tiene un color rojizo anaranjado y entonces la gente le ha dado el nombre de río Sucio. Todas estas cuencas se caracterizaron en términos físicos y en términos del uso de la tierra, y aquí podemos ver, digamos, esta cuenca, la cuenca alta media del río Sarapiquí, fundamentalmente tiene un uso de la tierra que es agrícola ganadero. Y bueno, aquí está definido en términos de porcentaje, y también dentro de la escala del país es una cuenca grande, dentro de la escala de un país de 51.000 kilómetros cuadrados. En total tiene un área de drenaje de 2.100 kilómetros cuadrados y esto apenas representa un poco más de 400 kilómetros cuadrados. Esta es la cuenca del río Puerto Viejo y tiene una particularidad muy interesante que permitió hacer el modelado hidrológico de una manera bastante confiable. Prácticamente tiene la misma área de drenaje que la cuenca del río Sarapiquí, hasta la confluencia de ambos ríos, que es aquí, allá arriba. Pero esta cuenca, en su uso de la tierra, fundamentalmente es bosque, y es un bosque primario muy denso. ¿Ok? Y este es el otro sistema, que es el río Sucio, que tiene aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados y desemboca en el río Sarapiquí unos 20 kilómetros aguas abajo de la confluencia del río Sarapiquí con el río Sucio. Esta cuenca también tiene
la mayor parte del área cubierta de bosque. Ahora, les presento aquí, digamos, el sistema. Básicamente esta la traje no porque se vea muy bien, pero es porque es el mapa oficial. Como pueden ver, en esta parte de aquí a la izquierda, esa es la cuenca del río Sarapiquí y es donde tenemos la mayor cantidad de estaciones meteorológicas. Si nos movemos hacia el este, está la cuenca del río Puerto Viejo, esa que está en celeste, y como pueden ver ahí no tenemos, pero ni siquiera un tarro con que medir la lluvia, y mucho menos tenemos en la cuenca del río Sucio. Entonces hubo que hacer un trabajo de hidrología con información escasa. Una ventaja es que aguas abajo de la confluencia del río Sarapiquí con el río Sucio, hubo una estación fluviográfica que operó por casi 40 años. Entonces, esa estación nos da información agregada del río Sarapiquí y del río Puerto Viejo. No tenemos información del río Sucio. En total contamos con 22 estaciones meteorológicas, de las cuales 12 son pluviométricas y 10 son pluviográficas. Ahora, el trabajo que se llevó a cabo se armó de la siguiente manera. Dado que en la estación fluviográfica de Puerto Viejo tenemos el registro agregado de los dos ríos Puerto Viejo y Sarapiquí, entonces lo que hicimos fue calibrar todo el sistema hasta ese punto. Hubo que hacer un trabajo de información o generación de datos sobre la cuenca del río Puerto Viejo, porque en esa zona no tenemos ninguna estación. Entonces, en una primera etapa se determinaron los volúmenes de precipitación que con certeza sabíamos que ocurrían en la cuenca del río Sarapiquí. Y eso lo contrastamos contra 15 crecientes en las cuales por el nivel de la creciente también supusimos que se había visto afectada no solo la cuenca del río Sarapiquí, sino también la cuenca del río Puerto Viejo. Y aquí la comunidad, la comunidad de Puerto Viejo y las zonas de la parte baja fueron un insumo importante para este proceso, ¿ya? Porque la segunda etapa consistió en desagregar esos volúmenes, o sea, cuánto viene del río Sarapiquí y cuánto viene del río Puerto Viejo. Entonces, comparando el volumen de escorrentía de esas crecientes con el volumen de precipitación que se daba en la cuenca del Sarapiquí, llegamos a la conclusión de que aproximadamente una tercera parte de ese volumen provenía de Sarapiquí, lo que nos parecía a nosotros muy poco. Sin embargo, hablando con la gente de la comunidad, ellos nos dieron una pista muy importante y nos dijeron, cuando el río Sarapiquí se crece, nosotros no nos preocupamos, porque no se desborda en la parte baja. O sea, al que le tenemos miedo es al río Puerto Viejo, lo cual indirectamente validó este resultado. Entonces, ese fue un primer gran insumo que obtuvimos a partir de las reuniones con la comunidad. Y estos fueron los resultados que obtuvimos de la calibración. En primera instancia, muy importante, tenemos un tiempo de desfase de 4 horas entre el evento de lluvia y el hidrograma de la creciente, lo cual nos deja muy poco tiempo de respuesta. Entonces, otro resultado importante a partir de esto es que el sistema de alerta no se puede basar en las condiciones hidrológicas, tiene que basarse en el pronóstico meteorológico, porque con 4 horas de respuesta difícilmente la gente se va a poder poner a buen recaudo. Entonces, el Instituto Meteorológico pasó de ser un espectador a ser el actor prioritario dentro de este sistema. Ahora, dentro de las cosas que también complicaron un poco el partido es que tenemos 2 tipos de eventos que van a disparar inundaciones. Uno, que la precipitación sea de tipo convectivo, es decir, que tenemos un gran pulso en un periodo muy corto de tiempo
de la precipitación. Y la otra, que es más un tipo estratigráfico, efecto de los vientos alisios y de los frentes fríos. Entonces, el primero de estos ejemplos, a ver, ahí está. Como vemos aquí, tenemos un primer impulso seguido de un segundo impulso unas 6 a 8 horas después, y esto produce una creciente de esta forma. Este escenario es el más triste porque el Instituto Meteorológico indica que por la rapidez con la que se da el fenómeno convectivo, realmente ellos, aunque están en capacidad de pronosticarlo, no pueden ir más allá de 8 horas. Entonces es como el escenario más crítico para las comunidades de la parte baja. El otro escenario, bueno, aquí queda separado en lo que aporta el río Puerto Viejo y lo que aporta el río Sarapiquí. El otro escenario, este sí es, digamos, entre comillas, más favorable porque el Instituto Meteorológico sí puede hacer un pronóstico de este tipo de eventos hasta con 24 horas de anticipación. Entonces, esas 24 horas es el tiempo suficiente para que la gente se ponga a buen recaudo con los enseres más valiosos que puedan tener. Esto genera una creciente más o menos de ese tipo, ¿ya? La diferencia que tenemos, o sea, sobre todo en la lluvia, ese es un evento de prácticamente 2 días. En el caso anterior tenemos un evento que se da en el transcurso de la tarde a la noche, o sea, es un periodo muchísimo más corto. Y esta que voy a poner ahora es básicamente para poder ejemplificar, sobre todo para los tomadores de decisión, la necesidad de instrumentar estas cuencas como la del río Sucio y la del río Puerto Viejo, que no tienen información. Y en este caso tenemos una creciente de un doble pico, pero fíjense que el modelo que montamos, el modelo hidrológico que montamos, no refleja el segundo pico. Y no refleja el segundo pico porque los volúmenes de lluvia en la cuenca del Sarapiquí terminan justo ahí donde termina la lluvia. O sea, nosotros lo que inferimos a partir de esto es que continuó lloviendo en la cuenca del río Puerto Viejo, pero esa ventana no la pudimos ver. Y no la pudimos ver porque no tenemos estaciones que registren estos eventos. Entonces, es imprescindible para que el sistema opere eficientemente tener instrumentada la cuenca del río Puerto Viejo. Igual se hizo el ejercicio de separar en lo que aporta el río Puerto Viejo y lo que aporta el río Sarapiquí. Esta es la ventana de trabajo. Este punto aquí abajo es la confluencia del río Puerto Viejo con el río Sarapiquí, y aquel punto allá es la confluencia del río Sucio con el río Sarapiquí, y justo aguas abajo de la confluencia donde se ve esa otra mancha azul, ahí es donde está la comunidad de Puerto Viejo, que es la comunidad más grande de la zona. Realmente esa comunidad fue muy importante en la época colonial y la primera parte de los años de independencia del país, porque el correo de Europa entraba por el río San Juan y llegaba hasta ese lugar. Y a partir de ahí se tomaba el correo y con carretas y mulas se llevaba hasta el Valle Central. Ya con la construcción del ferrocarril y las carreteras, pues perdió importancia la zona, que se ha convertido básicamente en una zona agrícola ganadera y últimamente en una zona turística muy bonita y muy visitada. Entonces, se hizo el ejercicio de estimar los volúmenes de máxima precipitación diaria. Y estamos hablando de que con 5 años de periodo de retorno en las cuencas del río Sarapiquí, Sucio y Puerto Viejo, tenemos un volumen de precipitación de 200 milímetros. Para 10 años, 225, para 25, 256, para 50, 280 y para 100, 300 milímetros. Pueden parecer altos, sin embargo, acordémonos que es una zona
que está bajo la influencia continua de los vientos alisios y que tiene zonas de muy alta precipitación, como les decía, de hasta 8.000 milímetros como promedio anual. Entonces, si a partir de esto construimos los mapas de inundación, esto sería para Puerto Viejo y Sarapiquí juntos. Y aquí hay una consideración importante. Para los eventos entre 5 y 25 años de periodo de retorno, se consideró que el río Sarapiquí y el río Puerto Viejo pueden verse afectados simultáneamente. Ahora, para los eventos mayores, hablando de 50 o 100 años, digamos ya lo que son tormentas extraordinarias, entonces le sumamos el río Sucio. Y de esa hay una referencia donde todavía alguna gente se acuerda, que fue en 1971, donde prácticamente se inundó toda la zona y el río Sucio, que antes no drenaba hacia la cuenca del río Sarapiquí o no desembocaba en el Sarapiquí, cambió de curso y ahora es parte de la red fluvial del río Sarapiquí. Entonces, estas son las zonas que se inundan, pero también consideramos muy importante para la Comisión de Emergencia el mapa de distribución de velocidades de flujo. Básicamente porque tan peligroso es tener un nivel de aguas de 1,50 m o de 1,70 m como tener un nivel de agua de 40 o 50 centímetros con una velocidad superior al metro por segundo. O sea, con esa velocidad el agua puede hacerlo uno perder el equilibrio, se puede uno caer, el agua lo puede arrastrar, se puede golpear, se puede ahogar, es decir, es igualmente peligroso aunque el tirante sea muy bajo. Entonces agregamos también la parte de la distribución de velocidades. Y aquí, pues con la tormenta de 50 años de periodo de retorno, igual se desarrollaron los mapas de inundación con la correspondiente distribución de velocidades, lo mismo que para 100 años de periodo de retorno para las cuencas de los ríos Sarapiquí y Puerto Viejo. Ahora, para cuando los tres amigos hacen fiesta, entonces, bueno, aquí hicimos el escenario del río Sucio exclusivamente de manera independiente, y aquí es importante que para las tormentas menores, digamos 5 o 10 años, el cauce del río Sucio tiene capacidad de manejar esos caudales. Sin embargo, si se crece solo, el río Sarapiquí no puede salir en la confluencia. Y al no poder salir se remansa, y al remansarse todos sus afluentes también se ven afectados. Entonces las zonas de inundación casi que para estos eventos de 5 y 10 años casi que se repiten. Aquí está la de 50 y esta es la de 100, que aquí ya sí pueden ver que para esta condición prácticamente toda esta zona norte, todo ese sector se ve afectado por la inundación. Entonces, el otro punto importante que llevamos a cabo con esto, sobre todo para la Comisión de Emergencias, es que siempre es importante poder decir, bueno, si yo tengo que hacer una evacuación, ¿cómo la organizo? O sea, ¿quién sale primero? Entonces, como este modelo hidráulico es un modelo bajo una condición de flujo no permanente, entonces lo que hicimos fue modelar toda la creciente. Y si me ayudan allá, por favor, a ver si podemos ver la animación. Entonces aquí podemos ver cómo se va generando la inundación. Entonces, estos pequeños cauces primeros que están aquí son los primeros que se remansan, y alrededor de estos cauces hay comunidades importantes. Esos puntos rojos que están ahí son las comunidades que están alrededor del río. Entonces, estos son los primeros que se inundan. Entonces, esos son los primeros que también hay que evacuar. Hubo otro detalle importante que nos dio la gente de la comunidad de Puerto Viejo, que ellos también tienen su sistema de alerta temprana. Para esta pequeña quebrada de acá,
esta que se ve aquí a la izquierda, hay un pequeño puente y la carretera hacia el puente hace una pequeña bajada y hay 4 postes de electricidad. La gente de la zona nos dijo que cuando el agua, o sea, se desborda de esa quebrada y llega al segundo poste, entonces están en problemas. Y entonces ellos mismos inician una evacuación muy espontánea, digámoslo. Pero eso nos sirvió también para validar estos resultados. Igual, si lo hacemos con el río sucio, si me ayudan, aquí podemos ver que si solo se crece el río sucio, básicamente el sistema, la inundación empieza sobre este sector de acá a la derecha, pero rápidamente, conforme se llena el cauce, pues se va generando toda la inundación alrededor del cauce del río Sarapiquí. Y en el escenario más triste, por decirlo de alguna manera, los 3 amigos se van de fiesta juntos, y esta sería la forma como se genera la inundación en la planicie. Entonces, aquí ya pues, inclusive para este escenario todavía hay algunas dudas de cómo manejarlo, o sea, más allá de pagar una misa, porque realmente las zonas donde pueden estar los albergues se ven afectadas por la inundación. Entonces, este sistema, al final de cuentas, ha tenido un impacto muy, muy positivo. Primero, porque se logró completar una caracterización en una cuenca que tiene muy poca información, pero que a su vez, gracias al modelado que se hizo, se pudo generar un sistema que ha brindado una gran confiabilidad a la gente de la zona. Para el Instituto Meteorológico Nacional, no sé si ha sido un problema o una ventaja, porque ahora tiene que hacer el pronóstico convirtiéndose en un actor activo del proceso y tiene que pronosticar tanto las tormentas de tipo convectivo, que son las más complicadas para ellos, como las de tipo orográfico. Entonces, digamos, en este momento, las de tipo convectivo usualmente ocurren entre mayo y octubre. En este momento ellos están ahí ya preparándose para la época lluviosa, y las de tipo orográfico se dan entre noviembre y enero, febrero. Es decir, prácticamente hay lluvias a lo largo de todo el año en esta zona. Muy importante también, para que se presente una inundación, se requiere un volumen mínimo de precipitación sobre toda el área, o sea, no son solo 80 milímetros en una estación, o sea, es que promediado sobre toda la cuenca tiene que haber una lámina de 80 milímetros de lluvia, y ya eso genera problemas de inundación en la parte baja. Entonces, el Instituto Meteorológico y el Instituto Costarricense de Electricidad ahora tienen que ver no una estación ni una estación fluviográfica, o sea, tienen que ver las 10 estaciones pluviográficas sobre las que se tiene el registro del incremento de lluvia a lo largo del tiempo, porque entonces tienen que estar viendo el incremento de lluvia, estarlo promediando, y si se acercan a los 80 milímetros, mandar un primer mensaje de alerta. De los 3 ríos o grandes ríos que forman el sistema, el río Puerto Viejo y el río Sucio son los 2 más peligrosos, y el tiempo de desfase entre precipitación, entre el volumen de lluvia, el evento de lluvia, y el hidrograma de la creciente oscila entre 4 y 5 horas. Entonces, esto también obligó, pero ahora a la Comisión Nacional de Emergencias, a cambiar sus protocolos. Ahora estamos en un dilema muy importante, ¿verdad? Porque esta cuenca, la cuenca del río Sarapiquí, tiene un sistema de alerta temprana, y entonces los protocolos de la Comisión de Emergencia son distintos para la cuenca del río Sarapiquí que para las otras cuencas. Se ha hecho, porque no hemos completado toda la zona norte, es que por similitud, cuando se emite una alerta para el río Sarapiquí, se extiende a los ríos vecinos. Adicionalmente, y parte de lo que nos debería o nos tiene preocupados, es que
El desbordamiento de los ríos o las inundaciones se dan no solo por el desbordamiento de los ríos, sino también por el ahogamiento de las quebradas, lo cual lo vimos aquí muy claramente. Pero también algunas comunidades, el sistema del alcantarillado pluvial es subterráneo y descarga al río Sarapiquí. Entonces puede perfectamente ser, y de hecho se ha dado el caso, de que el río Sarapiquí sube de nivel, ahoga las salidas de los pluviales y el agua, en lugar de salir, se mete por el sistema del alcantarillado pluvial y se desborda sobre las comunidades.